Bueno, uy, ¿esto cómo se sube? Aquí tienes una cosa, espera, dale. Ajá. Uy, esto es otra cosa. Hemos vuelto a quedar. Esto es, bueno, pues buenos días. Si podemos sentarnos, vamos a continuar. Vamos a continuar con el programa que teníamos previsto. Y vamos a pasar entonces a presentar también algunos otros trabajos que estamos realizando, pues los que estamos entusiasmados con la mediación, que estamos trabajando en diversos ámbitos, como ya han demostrado en el punto neutro esta mañana, cómo hay una cantidad de iniciativas que se están trabajando. Y ahora vamos a ver también algunas otras iniciativas que pueden tener bastante repercusión y que desde luego se están presentando con mucho entusiasmo por parte de las personas que están trabajando de manera, pues como siempre en estos casos, muy voluntarista y pues con muchos ánimos, pero desde luego no con un mandato institucional, expreso, presupuestario, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver algunos pequeños elementos que tienen que ver con ese futuro, con ese hacia dónde vamos un poco o hacia dónde estamos trabajando, hacia dónde podemos, continuando un poco con lo que se ha hablado esta mañana que han presentado nuestros compañeros magníficamente del punto neutro. Entonces yo tengo aquí ahora a mi derecha a don Miguel Pascual de Riquelme, que es ¿Le quitamos el don? ¿Le quitamos? Bueno, pues a Miguel Pascual de Riquelme, que es el juez decano de aquí de Murcia, de los juzgados de Murcia, y que, como él mismo me comentó, pues es un converso de la mediación. Alguien que está, desde luego, empujando de una manera muy decidida en estos últimos tiempos, en el último año prácticamente, y que nos va a presentar un proyecto novedoso que se está generando, es decir, todavía está en una fase incipiente, con mucha reflexión, con mucho trabajo, pero todavía pues elaborándose y tratando de hacer algo, pues como veremos, bastante serio. Entonces yo no voy a extenderme mucho en la presentación, que sería muy larga por la trayectoria de este compañero juez, pero vamos a dejarle la palabra con esta presentación de la unidad de mediación que se inscribe dentro de la oficina de mediación. Tienes la palabra, Miguel. Gracias, Maripaz, y buenos días a todos. Otra vez ya estuve el pasado jueves con vosotros al inicio de las jornadas. La verdad que después de casi 2 días que lleváis dándole vueltas a la mediación y presentando proyectos y resultados, pues me siento un poco como Richard Burton decía que se sentía, así lo escribió en sus memorias, que se sentía cuando contrajo matrimonio con Elizabeth Teglos y se convirtió en su 6º o 7º marido. Y él decía, y tengo una sensación parecida, que en la noche de bodas, la verdad que se encontraba nervioso, inquieto y dubitativo, porque la verdad que él sabía, confesaba lo que tenía que hacer, pero que confesaba que no sabía cómo hacerlo para ser original. Y esa situación me encuentro porque después de tanto hablado sobre la mediación, a ver qué digo yo que resulte original. Cuando planteábamos el qué hacer ahora, como un poco como colofón o clausura, pues decidimos, Maripaz me insinuó la posibilidad de presentar estos proyectos en los que andamos trabajando, y eso es lo que hago. El proyecto en cuestión es el de la unidad, el que hemos llamado Proyecto de Unidad de Mediación Intraprocesal de los Juzgados de Murcia. Y quiero presentarlo como contando la historia del mismo, y por lo tanto lo he subtitulado La crónica de un proyecto. Y es esto, es un proyecto porque todavía no está terminado. De hecho, estamos todavía diseñándolo y montándolo,
y por lo tanto estamos todavía en una fase de gestación que la verdad que dura ya pues casi más de un año en cuanto, vamos, si lo contamos desde las primeras reflexiones y las primeras inquietudes que tuvimos. No está terminado y nuestra vocación es que a lo largo del trimestre, el último trimestre de este año, pudiese estar en condiciones de arrancar, al menos en sus primeros pasos, en sus primeros conceptos. Muy brevemente, sin remontarme demasiado, sí me gustaría hablaros del origen de la idea. Porque existía, es decir, nosotros, y cuando digo nosotros somos el equipo, pues Javier Parra, secretario de Gobierno, Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Marín, secretaria judicial, y yo mismo como juez decano. Bueno, andábamos rumiando el tema de la mediación. Incluso, además, de una manera desconectada, habíamos ido llegando a la mediación. Probablemente, creo que hablo en nombre de todos y de muchos otros profesionales, no solo del lado oscuro de la institución, de la justicia, de la parte institucional, sino también de los actores, de los profesionales y de los usuarios y ciudadanos, habíamos ido llegando a la mediación y a la resolución alterna de conflictos desde una sensación de frustración, después de 20, 23 años, por ejemplo, en mi caso, de ejercicio profesional como juez. Una frustración a la que habíamos llegado después de darnos cuenta de que, bueno, pues en nuestro caso, pues llevábamos mucho tiempo diciendo el derecho, pero la sensación es que no estábamos resolviendo los problemas de la gente, o al menos no los resolvíamos en su totalidad, sino solamente en los flecos jurídicos del mismo. Y despreciábamos y despreciamos todos los otros aspectos que se involucran en un conflicto. Bien, supongo que desde esa frustración pues fuimos llegando a esta reflexión sobre las 4 claves para el éxito de la mediación, para el éxito de la mediación en general. Muy brevemente, porque en fin, están dichos y requete dichos, quizá el último es la novedad. Hay 4 cosas que tienen que pasarnos para que la mediación se convierta en algo realmente relevante como mecanismo de resolución de conflictos en nuestra sociedad. Son obvias. Una, se ha hablado muchísimas veces, ese cambio de imaginario colectivo acerca de quién, cómo y cuándo tiene que resolver los conflictos. Y hoy por hoy el imaginario colectivo sigue, lamentablemente, siendo el del juez. Al juzgado vas, al juzgado te llevo, te pongo una denuncia. Y hemos llegado al absurdo, casi a la patología, de que toda la conflictividad social, que en principio no es negativa ni mala, se convierte automáticamente en litigiosidad. Y esto sí es una patología. Es una patología que no tengamos, incluso que hayamos perdido las válvulas, los mecanismos, las vías de escape, las vías de solución de la conflictividad. Y por mor de esta modernización y de este Estado de Derecho hemos agotado, hemos angostado cualesquiera otras vías que el recurso a la vía judicial, que ofrece una enorme respuesta, en muchos casos, que ha sido probablemente la razón de un desarrollo de los estados sociales y democráticos de derecho, pero que es absurdo creer que puede resolver toda la conflictividad. Es algo sabido por todos y no insisto más. La segunda de las cosas que tenían que pasar para que la mediación, así nos parecía, en fin, se convirtiera en algo realmente relevante como mecanismo de resolución, era un cambio de la cultura jurídica imperante. Hablo ya de la cultura jurídica, no del imaginario colectivo. Es decir, que los profesionales del derecho, todos los operadores del derecho, aprendiéramos a tener en nuestra carta de servicios, cada uno, algo distinto a ofrecer a nuestros clientes, a nuestras personas que venían a solicitarnos ayuda en la resolución de sus conflictos, algo diferente a la litigación. Esa otra tercera cosa que debía y debe todavía ocurrir para que la mediación sea realmente una realidad es que nuestra sociedad, en los ámbitos públicos, privados, profesionales, en el mercado mismo, incorpore la mediación, incorpore recursos, instancias y profesionales de mediación. Necesitamos una masa crítica de mediadores y de centros e instancias de mediación, porque si no, sigue siendo simplemente una apuesta ideológica que no tiene soporte y que, por lo tanto, no rinde. Se queda en el espacio de debate de unos cuantos iniciados. Y la cuarta cosa, quizá esto es lo único que presentaba alguna novedad en nuestro aporte, en nuestra reflexión sobre esas claves necesarias para el éxito de la mediación. Nosotros entendimos que también era necesario incorporar la ideología, los conceptos, la cultura de la mediación al sistema de la justicia formal.
Es decir, resultaba absurdo y nosotros encontrábamos una cierta incongruencia en que se invocaba la necesidad de acudir a la mediación y, sin embargo, el sistema formal de justicia permanecía ajeno a ella, como mucho como un mero derivador de los asuntos que le llegaban, hacía una mera devolución de los asuntos. Y reflexionamos sobre si eso era correcto, incluso desde los propios presupuestos ideológicos y culturales de lo que es la mediación. Y decidimos asumir que también que esta también era una clave para el éxito de la mediación. El tiempo dirá si estábamos equivocados o no, si estamos bien ubicados o si, por el contrario, la mediación debe quedar al margen de la justicia formal, que solo debe quedar para ese residuo no mediado. Esa es nuestra apuesta, o esa fue nuestra apuesta. Teníamos hecha esa reflexión y teníamos la inquietud, fruto de la frustración que os he contado. Pero la verdad que no encontrábamos la ocasión. Sí. Bien. ¿Y por dónde empezamos? ¿Y cómo empezamos? ¿Y por qué ahora de repente nos reconvertimos? Salimos del lado oscuro y nos reconvertimos a la mediación desde las propias instancias de justicia. Bueno, de repente se dieron dos circunstancias que nos parecieron favorables y decidimos aprovecharlas. Por cierto, que decidimos aprovecharlas, tú decías, al margen de la institución, contra la institución, porque la verdad que trabajamos contra ella y tratando de solventar los propios problemas que las propias instituciones presentan por su rigidez, por su formalidad, por su propia institucionalidad, para incorporar estas cosas, ¿no? Y de esto tenemos un largo anecdotario y me parece que no hemos terminado todavía de sufrir. La primera de esas dos circunstancias fue el extraordinario auge de la mediación. De repente, bueno, fundamentalmente muy asociado a la Ley 5/2012, ¿no?, que de repente pues dinamitó el tema de la mediación, pero ya existían proyectos muy puntuales en muchos juzgados y tribunales, se habían incorporado en distintas instancias de la sociedad civil, incluso de empresas o de la administración pública, movimientos hacia la mediación, ya se empezaba a hablar desde el punto de vista doctrinal y parecía, bueno, que eclosionaba el interés por la mediación. Y entendimos que esa era una oportunidad. Porque además, si la mediación necesitaba mediadores, de repente nos encontramos con que se estaban programando a nivel nacional, pero también en Murcia, incluso mucho más en Murcia, multitud de cursos, de másteres, de actividades formativas, de titulaciones, etc. Así que, bueno, muy tempranamente identificamos que íbamos a disponer de un recurso humano formado, al menos en la parte teórica, ya sabemos las carencias prácticas que existen, y pensamos que esa era una ventana de oportunidad para nosotros y para este cambio ideológico que queríamos asumir. La segunda de las oportunidades, de las ocasiones propicias, era puramente murciana, puramente local y además puramente intrajudicial, pero decisiva. No quiero entreteneros mucho con estas materias, pues son muy nuestras, pero digamos que la incorporación o el despliegue que en Murcia se hace de la nueva oficina judicial por una apuesta enormemente arriesgada del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por la nueva oficina judicial a partir de noviembre de 2010, nos situó en condiciones de hacer otras cosas. Un paréntesis brevísimo, porque quien no esté iniciado en estas oscuridades pues no sabrá lo que es la nueva oficina judicial. Consiste única y exclusivamente en que ese sistema de organización judicial construido a base de unidades pequeñitas, replicadas hasta el infinito, los juzgados, según las necesidades que se iban produciendo, y que generaba unidades, los juzgados completamente autistas, que trabajaban completo todas las tareas relacionadas con los asuntos que se le encargaban y que se le distribuían en un reparto más o menos igualitario, todo ese sistema se dinamita mediante una destabicación de esas unidades para poner en común todos sus recursos en una gran oficina judicial. Eso, que es una cuestión puramente logística, nos permitió a partir de ese momento ubicar unidades especializadas en determinadas tareas. Y por lo tanto vimos la oportunidad de, si conseguíamos asumir una tarea o una función, la de mediación, teníamos la capacidad organizativa de establecer una instancia, un servicio de mediación.
Y, por lo tanto, esa fue la segunda ventana de oportunidad que decidimos aprovechar. Y si estábamos convencidos ideológicamente de que era una apuesta que debíamos asumir, y si además se daban las condiciones para dar el salto, pues decidimos darlo. Y comenzamos en el seno del Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Gobierno, en fin, fundamentalmente ese think tank del que os he hablado al principio, de esas 4 personas y otras colaboraciones, empezamos a elaborar una estrategia. La estrategia pasaba por tratar de responder a una pregunta: ¿cuál debe ser el papel de la organización judicial en este nuevo escenario en que la mediación surge como una cuestión relevante? ¿Qué debemos hacer nosotros en ese nuevo paisaje, al que no estábamos acostumbrados y para el que no estábamos preparados? Seguimos sin estarlo. Para el que ni siquiera nuestras mentalidades están hechas. Hablo de las mentalidades de los jueces, de los secretarios judiciales, de los fiscales y de nuestros funcionarios. Nuestra organización no estaba pensada para hacer otra cosa que decir el derecho, y debíamos preguntarnos, y nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos hacer algo? Y manejamos 2 opciones. La primera, la clásica, pero que a lo mejor tenía sentido: no moverse, limitarse a derivar. Si la mediación existe, pues cuando alguien nos pida que quiere hacer mediación en un asunto ya judicializado, pues le diremos que de acuerdo, que suspendemos el procedimiento y los reenviamos al mercado para que intenten esa mediación. Y bueno, realmente pues es una opción. Los juzgados quedarían solamente para aquellos asuntos que no se han mediado o que antes de ser judicializados o incluso después de judicializados no se han derivado a mediación o derivados vuelven sin respuesta. Bien, es la clásica respuesta del sistema judicial. Pero nos preguntamos si había una segunda opción y si era pertinente. La segunda opción es si debíamos implicarnos conceptualmente también en la mediación. Y si, por tanto, además de esa función que habíamos hecho siempre, y entiendo que con enormes retrasos y enormes carencias y una gran ineficiencia, la verdad que visto en una perspectiva enorme, pues los juzgados y tribunales habían ido diciendo el derecho y, bueno, y han permitido una cierta evolución de nuestro sistema jurídico, lo cierto es que nos preguntábamos si podíamos dar un paso más. Bueno, pues nuevamente el tiempo dirá si equivocadamente o no decidimos dar ese paso. Y decidimos esta segunda opción y empezamos a trabajar en 2 ejes estratégicos, sobre los cuales hemos trabajado durante este último año. De manera muy resumida, esto es lo que hemos hecho. Lo primero, en este primer eje estratégico, que tiene una enorme profundidad para nuestro concepto de justicia y para el soporte ideológico que la misma tiene, pensamos que debíamos ir hacia una visión de la Administración de Justicia como gestora de conflictos. Insisto, hasta ahora solamente decíamos el derecho, dados unas circunstancias, dados unos hechos e invocadas unas normas, decíamos cuál era la solución jurídicamente correcta. Ahí acabábamos. Y, por lo tanto, tratábamos solamente la parte jurídica del conflicto. No nos interesaba, y entendíamos que es que no debía interesarnos, todos los otros aspectos que se involucran en un conflicto. Emocionales, biográficos, la frustración, intereses afectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Creíamos que el conflicto era solo jurídico y como tal lo tratábamos porque era la encomienda que se nos hacía constitucionalmente. Sobre ese primer eje estratégico construimos un segundo, que no es en realidad sino la transposición operativa del primer eje más ideológico. Es decir, entendíamos que debíamos incorporar la mediación a la carta de servicios de la Administración de Justicia. Cuando un ciudadano venía a reclamar la solución de su conflicto, ya judicializado, nosotros debíamos hacer algo más que tramitarlo procesalmente para encontrar la solución jurídicamente correcta, que debíamos plantearnos si era posible manejar con más profundidad, con más alcance el conflicto y, por lo tanto, interiorizar de una manera sistémica en nuestro aparato la mediación, como una vía más de resolución de conflictos, como un servicio más que nosotros estábamos en condiciones de ofrecer.
sobre esos dos presupuestos ideológicos que, en fin, espero que transmitan cuáles eran los paradigmas, los nuevos paradigmas sobre los que queríamos trabajar, pues empezamos a diseñar la UMI, la Unidad de Mediación Intraprocesal del Partido Judicial de Murcia. Diseñar la UMI no era tan fácil. Como siempre, ¿no dicen? El diablo está en los detalles, ¿no? Y hasta aquí todo era perfecto y casi todo el mundo lo compraba, pero ahora monte usted un sistema integrado en la organización que además tenga la capacidad operativa adecuada para dar esa respuesta, porque si no nos quedábamos en un mero ejercicio de toreo de salón. Y no queríamos esto. Podíamos hacerlo, podíamos habernos quedado en eso, demostrar que podíamos hacer mediación en 10 casos al año, pero entendíamos que en ese caso era un mero ejercicio onanista de los que estábamos ahí implicados en hacer algo pues, para ganar algún premio o algún reconocimiento. Y no, queremos ser relevantes, queremos ofrecer un servicio que resuelva, en el porcentaje que sea y que podamos, los problemas que la gente tiene. Quienes tengan algún tipo de relación con la Administración saben lo duro que es mover a la Administración, sus estructuras, su rigor, su inflexibilidad. Y si alguien, además de conocer la Administración en su conjunto, conoce la Administración de Justicia en particular, sabrá que es una Administración absolutamente decimonónica, inflexible y casposa en todas sus manifestaciones y, por lo tanto, muy difícil de movilizar para otras cosas. Y este era el reto enorme al que nos enfrentábamos y seguimos enfrentados. Bien, pues tuvimos que pensar en cómo íbamos a hacer todo ese tratamiento desde la mediación de estos asuntos que nos llegaban ya judicializados. Lo primero, debimos reflexionar sobre cuál debía ser entonces el protocolo de tratamiento, el flujo de derivación y de tratamiento procesal o pseudoprocesal de los asuntos que nos llegaban. Y en fin, llegamos a la conclusión, por otro lado nada espectacular, de que el trámite debía ser el que en 3 líneas os comento. En primer lugar, nosotros seguíamos recibiendo nuestros asuntos, los asuntos que nos llegaban a los juzgados y tribunales a través de demandas y denuncias. Debo decir en este punto que nosotros creemos que la mejor unidad de mediación intraprocesal que pudiese existir es aquella que no tuviese necesidad de existir. Es decir, porque la mediación funciona en el mercado, todos los asuntos que tenían algún potencial de mediación o de resolución alterna ya habían sido agotados en esa vía y, por lo tanto, restaban los que entraban al sistema. Nuestra percepción, creo que podemos compartir, es que no es así y que entra prácticamente todo aquello que se tiene dinero para seguir luchando por ello. Y, por lo tanto, no podíamos decir que no a los asuntos. Nuestra obligación es recibir los asuntos, sobre todo porque además pagan una tasa para entrar. A partir de ese momento nosotros los derivábamos a los juzgados, hacemos un reparto de los mismos conforme a unas normas que tenemos y lo que integrábamos aquí, y esta es una de las, la principal novedad y es uno de los puntos calientes de la cuestión, solo uno, la necesidad de hacer una valoración de la idoneidad o de la potencialidad que un asunto tenía para mediación. Porque no nos engañemos, tampoco las partes que han pagado la tasa para que el asunto sea tratado por los tribunales dicen el día siguiente, y además, por favor, deríveme a mediación. Es usted idiota, porque si paga usted para que le digan lo que ya tenía usted antes de usted pagar la tasa y judicializar el asunto y pagar a un abogado, en fin, todo este tipo de cosas. Para eso pues, hemos trabajado en la identificación de identificadores, es decir, qué casos son aquellos que tienen algún potencial de mediación. Naturalmente, que acogemos aquí, y no la voy a reproducir, pues digamos toda la ortodoxia acerca de la derivación de la mediación, voluntariedad, etcétera, etcétera. Pero al final, puesto que el asunto estaba judicializado, era necesario una decisión del juez, es necesaria una decisión del juez que diga, de acuerdo, a petición de las partes de oficio, porque me lo solicitan, porque me lo recomiendan, porque me lo informan favorablemente, voy a ofrecer a las partes la posibilidad de la mediación.
¿De acuerdo? Y aquí estamos viendo a ver si es el juez o es el secretario judicial quien lo hace, pero la idea es que lo vamos a hacer. Y pasamos así al tercer punto. El tercer punto es que nosotros derivaríamos ese asunto que hemos visto con potencialidad de mediación, lo derivaríamos a la unidad de mediación intraprocesal. La gracia que la unidad tiene es su propia existencia, porque yo creo que todos o muchos han conocido experiencias puntuales en distintos juzgados, con uno o varios juzgados, generalmente en una jurisdicción o a veces que tocan a otras más, digamos que apoyaban puntualmente como pequeños complementos a la actividad del juzgado con uno o varios mediadores o con un proyecto de la universidad o con un apoyo de... Nuestro proyecto es distinto. Nuestro proyecto lo que hace es que crea una unidad de mediación que es una unidad más de toda nuestra organización y, por lo tanto, está dotada con servicios y recursos especializados y tiene sus formas y sus protocolos de trabajo. Así que está, por así decirlo, especializada para trabajar en la mediación de asuntos y solo en la mediación de asuntos. Cuidado que no como mediadores, sino como gestores de esa íter, de ese flujo procesal. Y, por lo tanto, pues en esa UMI ahora veremos cómo se desarrollaba todo el proceso de mediación. Podía ser dentro o puede ser supervisado. Ahora veremos exactamente en qué términos hemos pensado. Sea como sea, finalizado ese proceso de mediación, esas sesiones de mediación, se devuelve el asunto al juzgado con el resultado que se haya alcanzado. Y el juzgado tomará la decisión que resulte procedente desde un punto de vista procesal, porque no en vano el asunto sigue judicializado y habrá que tomar la decisión que corresponda. Y ahí pues podéis, sin necesidad de que yo lo diga, imaginar todas las facetas. Voy avanzando y terminando ya en el último bloque de lo que quería comentaros. Este sería el esquema de la unidad de mediación intraprocesal que hemos diseñado. Está dirigida por un secretario judicial, por una secretaria judicial, que es Carmen Marín, que además es mediadora y que tiene experiencia en este tema y que además es secretaria judicial y conoce la organización y, por lo tanto, puede gestionar también, conforme a nuestra manera de ser, los asuntos que se le encomiendan. Está servida, o va a estar servida, por una serie de funcionarios que ahora sí, por esta nueva oficina judicial que tenemos, sí podemos aplicar. Antes era una tragedia. Pero creímos que no debíamos quedarnos ahí. Y esto fue fruto de una reflexión, porque inicialmente llegamos incluso a pensar, de acuerdo, pues nuestros secretarios, que están habilitados para mediar legalmente, sin necesidad de titulación, pero la ley orgánica así lo dice, pues que medien ellos. Incluso podemos decirle a la gente que puede recurrir a la calle, que eso es algo que siempre hacemos, para seguir derivando. O incluso a lo mejor podíamos contratar personal para mediar o pagar mediante una especie de turno de oficio que se organizara las mediaciones. Claro, nos dimos cuenta de que probablemente nunca, pero mucho menos ahora, era posible disponer de ese recurso. Cuando digo ahora, me refiero a los últimos 4 años que estamos en la crisis y lo que nos resta. Quisimos ir más allá, quisimos que nuestro proyecto fuese más sistémico, más profundo, más elaborado que una mera gestión de asuntos judicializados. Y decidimos crear, acompañando a la UMI, un comité científico, porque la mediación exige de una evaluación constante, de una reflexión constante. Y lo que ayer era ortodoxo en la mediación, hoy es un disparate. Y a la inversa, lo que nunca pensamos que podíamos hacer, hoy está recomendado. Y al final necesitábamos una instancia científica, técnica, que nos estuviese continuamente reorientando a nosotros acerca de cómo debemos trabajar. Y ahí hemos querido crear pues, ese comité científico que estará formado, ya se han hecho algunas gestiones, por gente de la universidad, por gente de los colegios profesionales, por gente de empresas tecnológicas que tienen productos de mediación, por asociaciones que resulten pertinentes, eventualmente de usuarios, y naturalmente por gente dentro del sistema judicial. Y vamos al otro aspecto, quizá el punto más crítico de todo el proyecto, que son los equipos de mediadores. Porque muy bien, todo esto sigue siendo posible, pero ¿y quién media después de todo esto? ¿Quién media después de todo esto? Y ahí nos enfrentábamos a un problema que casi al principio nos hizo no dudar de si debíamos empezar con el proyecto y durante el camino nos llegó a plantearnos si debíamos continuar, francamente. Pero al final, curiosamente,
yo creo que también la crisis y todos sus efectos, en la parte en que nos ha mejorado, y yo creo que sí, nos dio algunas nuevas visiones de lo que podíamos hacer. Porque, como he dicho antes, pensábamos, durante mucho tiempo pensamos que mediadores debíamos entonces crear un cuerpo nacional de mediadores, como tenemos de médicos forenses, o eventualmente contratar en la Administración de Justicia mediadores externos, o si no, tener una especie de turno de oficio de mediación, o si no, recurrir, derivar al mercado para que la gente vaya a los mediadores y les pague. Para los tres primeros no había dinero, ni expectativas de tenerlo. Y para el último nos parecía un poco extraño decirle a la gente, oiga usted que podía, ya lo he dicho antes, usted que podía hacer la mediación en la calle y no se enteró o no se lo aconsejaron y que ha pagado la entrada, que por cierto no es pequeña porque la han subido, la tasa judicial. Ahora le voy a decir yo que su solución estaba fuera y vaya usted allí fuera y además de nuestra tasa, páguele usted ahora a un mediador. La respuesta en el mayor porcentaje de los casos iba a ser, ese viaje me está usted descubriendo América. No, ya he venido aquí, haga usted su trabajo. Usted es un gandul, quiere sacarse trabajo. Sin descartar que todas estas otras cuatro opciones pudiesen ser posibles en un futuro, llegamos a la conclusión de que había una enorme oportunidad que aprovechar y que podíamos disponer de mediadores si los mediadores querían venir con nosotros en este proyecto. Y los mediadores son ustedes y otros muchos, pero ustedes también. Y por eso me dirijo directamente a ustedes o a vosotros. No tenemos dinero para pagar a mediadores. Abandonamos el proyecto, dijimos no. Pues nos dimos cuenta que no tenemos dinero, pero tenemos a lo mejor otras cosas que pueden ser interesantes. Primero, tenemos casos identificados. Tenemos personas que han dicho, de acuerdo, puedo tener interés en ir a la mediación. Podemos dar la experiencia, la oportunidad de la experiencia que tan difícil es de adquirir, porque quizá la parte teórica es la sencilla y la práctica me temo que es difícil. Pero es que encima la experiencia después de la fase práctica es lo que hoy por hoy pues cuesta encontrar espacios. Y nosotros la podemos proveer. Y a lo mejor esto interesa a algún mediador que diga, vale, voy a hacer este trabajo sin cobrar, pero voy a ganar una experiencia que me va a permitir acreditar una experiencia, adquirirla y luego sí poder ejercer como mediador en el mercado. Todo esto sí, cada uno y en general el conjunto de los mediadores quieren, y si no, habremos fracasado. 4, otra razón. Realmente, incluso los mediadores, solo desde un punto de vista economicista, pueden estar interesados en contribuir a crear forzadamente un mercado que hoy no existe. Si a través de la participación en la mediación la gente va oyendo que hay una respuesta distinta al juzgado que es tan frustrante en los índices de satisfacción de los usuarios, pues a lo mejor pueden estar interesados en involucrarse para ir creando un mercado que finalmente les rebote asuntos de los que se pueda vivir, como es la aspiración legítima de todos y cada uno de nosotros. Y finalmente también pensamos, precisamente porque lo sentimos nosotros, porque en un momento en el que hemos dejado de ser solo consumidores y medio idiotas, para darnos cuenta de que hay vida más allá de gastar, y les hablo de una experiencia personal, y que realmente hay valores por los que hay que defender y que a lo mejor conviene luchar, y que al final no es solo comprar y vender, y que los valores de solidaridad, de responsabilidad, de empoderamiento de la propia sociedad civil son valores por los que un día olvidamos, por los que había que luchar. A lo mejor resulta que lo que llevan tiempo haciendo los bomberos, los policías, los médicos, los sanitarios, de dedicar una parte de su tiempo a su comunidad o a otras comunidades, podíamos ofrecerlo también nosotros. ¿Por qué no un gran despacho profesional que gana miles de euros o millones de euros no puede, dentro de una responsabilidad social corporativa o personal, involucrar 2 o 3 horas de su trabajo cada X, 15 días, cada mes, en hacer algo por su comunidad y hacerlo gratis, haciendo lo que sabe hacer, es decir, mediando, si tiene las cualificaciones, y nosotros le daríamos la oportunidad.
Y en cualquier caso, no seamos tontos, nosotros nos beneficiamos, cuando digo nosotros, la unidad de mediación, en disponer de un recurso humano del que hoy no disponemos y, por lo tanto, estaríamos en vía muerta. Sobre la base de toda esa reflexión, pues llegamos a la conclusión de que seguía mereciendo la pena arriesgarse. Y en este proceso estamos, de armar, y Maripaz tiene, iba a decir un encargo, su primer salto de voluntario ha sido querer colaborar con nosotros y tratar de armar también esta parte de los equipos de mediadores y dar una estructura y saber cómo los vamos a seleccionar y cómo supervisarlos y cómo que vayan funcionando, estos equipos de mediadores a los que llamaríamos. Además de engañar al conjunto de los mediadores con estas historias y creer que van a trabajar gratis para nosotros, hemos engañado a otros también. Una empresa que hoy provee una de las mejores plataformas de gestión documental de la mediación, incluso online, es decir, que permite organizar y gestionar todo el íter de la mediación, que es complejo, las comunicaciones y demás. Todo eso, después de decirnos lo que costaba y decir, pues no tenemos dinero, dijo, pues os lo dejamos gratis. Porque nos interesa, más o menos por las mismas razones que os he contado, estar con vosotros, acompañaros y estar ahí y aprender de vosotros y crearnos mercado y darnos nombre y decir que estamos. Así que al final resulta, no sé si somos demasiado ingenuos, que esto como que empieza a armarse y que ya estamos muy cerca de poder arrancar, aunque todavía nos quedan cosas difíciles. Así que contaríamos con equipos de mediadores a los que iríamos involucrando mediante un proceso que tiene que ser muy cuidadoso para garantizar la calidad y para eso necesitaríamos en cada uno de esos grupos, penal, laboral, civil, que serían, de ahí colgarían una gran cantidad de mediadores, personas muy expertas que quisieran colaborar con nosotros mediando y enseñando, supervisando a otros mediadores que con menor perfil de experiencia quisieran ir involucrándose. De manera que una vez formados, los que estuvieron en su día capitaneando aquello pudieran salir hartos de nosotros, pero incorporarse nuevas personas que van adquiriendo esa experiencia mediante un flujo continuo que nos gustó mucho también desde el punto de vista de nuestra institución, porque significaba también romper los muros de nuestra institución y abrirla a la sociedad y a la participación activa de las personas. Bueno, sea como sea, UMI, comité científico y equipos de mediadores están a punto de, digamos, empezar a trabajar. Esperamos que a partir del último trimestre del año. Lo haremos poco a poco y lo haremos con la vocación de hacer, ¿verdad?, algo que hace ya demasiado tiempo dijo V. Burger, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el periodo del 69 al 86. Algo que nos pareció muy interesante y que nos ilumina. Dijo que la obligación de los profesionales del derecho, me gustaría decir de cualquier profesional al que le llegan conflictos, es ser sanadores de los conflictos humanos. Para cumplir con esa obligación debemos proveer los mecanismos que puedan producir un resultado aceptable en el más corto de tiempo posible, con el menor gasto y con el mínimo de sufrimiento para los participantes. Y concluye: esto es todo en lo que consiste el sistema de justicia. Y como no nos vimos reflejados en esta frase, y como queremos y creemos que podemos hacerlo, nos hemos involucrado en este proyecto para el que, bueno, esperamos primero la indulgencia de todos y también la colaboración. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Pascual de Riquelme. Yo creo que nos ha transmitido toda una estructura, nos ha transmitido toda una inmersión en un campo importante y difícil, como ya estamos viendo, que es el ámbito de la justicia y, bueno, que son mecanismos que ahora mismo son los cotidianos en la resolución de conflictos y han apostado firmemente por una estructuración de actividades muy meditadas, muy pensadas,
con muchas dificultades, como nos hemos dado cuenta todos, pero que tienen, por lo que nosotros vemos desde aquí, tienen muy buena proyección y creo que tendrán un éxito indudable. No obstante, pues en eso vamos a trabajar un poco todos, los mediadores, todos los que estamos aquí, en apoyar esta iniciativa, por supuesto, desde la formación práctica, desde la investigación, desde donde podamos, cada uno en nuestros ámbitos. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. No dispongo de micrófono, ¿o está ahí? A ver si eres capaz de abrirlo, porque yo siempre tengo dificultades al abrirlo. ¿O es que tarda? Vale. ¿Es en el lado derecho? A mí me cuesta. Bien, si quiere levantar la voz y lo... ¿Quién había pedido la palabra ahí, no? Venga. Ya tenemos un voluntario. Otro engañado. Bueno, tenemos... hasta ahora, la verdad que nos sorprendió mucho la respuesta que ha habido, porque con ocasión de algunos de los máster que han habido y en los que hemos participado, pues hicimos esta pregunta. ¿Quién quiere por alguna razón, y no vamos a preguntar cuál, estar con nosotros? Y la verdad que se nos apuntó un montón de gente, pero estamos abiertos a todos los que quieran. Quiero ser, en fin, sincero, por no crear falsas expectativas ni ponerme estupendo y luego no reportar. Es decir, vamos a tener que, con aquellos que muestren su intención de colaborar o su disposición, vamos a tener que armar algo desde criterios de calidad y habrá que probablemente afear algún voluntario. Quiero ser así. Y a lo mejor alguien que, pues mira, ya tenemos gente, no nos va a hacer falta. Esto puede ocurrir y quiero ser honesto y decirlo desde el primer momento. Y puede ocurrir que alguien diga, pues a mí me han situado como mero oyente cuando yo quería ser ya del nivel que ya puede mediar supervisado, o incluso yo tengo calidad. Es decir, todo esto hay que armarlo, habrá que organizarlo, y lo digo de antemano. Dicho eso, bienvenido y encantado de oír eso, y dentro de esta artesanía con la que estamos trabajando, yo os facilito mi correo electrónico. Aquellos que tengan interés, lo que sí pido es que me faciliten algún dato profesional simplemente para ubicarlo. Y la idea que tenemos es que una vez que tengamos pensado y armado, y estamos en ello, que Maripaz está justo trabajando en ese tema, armada esa forma de trabajar en los equipos de mediadores, deberíamos convocarnos todos a una reunión y hablar sobre ello, y a partir de ahí ver qué proceso de selección o de ubicación habría. Mi dirección: M de Madrid, P de París, .riquelme @justicia.es. mp.riquelme@justicia.es. Es mi correo corporativo y encantado de recibir. Yo os contestaría y os daríamos información, os convocaríamos según fuera llegando. Sí. Y gracias. Al hilo de esto que comenta Miguel, yo quiero también indicar que, claro, efectivamente, cuando tenemos formación en mediación, por mucha formación teórico-práctica que recibamos, y yo soy la coordinadora de un máster universitario y de cursos de especialista, de ingeniería, etcétera, realmente hay una parte que siempre nos falta, una carencia que tenemos, ¿no? Y en este sentido estamos trabajando desde la universidad, tanto desde la Escuela de Práctica Social como desde la Escuela de Práctica Jurídica, para generar los cursos ya directos de práctica, de aplicación práctica, que nos vayan a ir aprendiendo todo este oficio y experimentando todas estas cuestiones que se nos quedan un poquito más cortas en el ámbito de la aplicación de la mediación. Y entonces yo quiero anunciar desde ya que bueno, ya vamos a continuar trabajando, pero que ya están abiertos cursos de práctica directa, y abriremos otros en la Escuela de Práctica Jurídica en el mes de septiembre para profundizar en algunos campos en los que consideremos conjuntamente que nos parece que tenemos todavía que abundar en el tema de la práctica. Entonces, simplemente quería anunciarlo y, bueno, y al que quiera conocer algo más aquí en Casiopea
UM.es podrá tener información tanto de uno como de otros cursos que se vayan a hacer. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dime. Y si teníais una metodología de trabajo más o menos perfilada de si se va a tener la persona que se ofrezca voluntaria, si se va a tener un tutor, un asesor o más o menos. Pero vamos, es que yo creo que ya indirectamente me ha respondido de que es Maripaz más o menos la que lleva un poquillo el tema. Le hemos pedido a Maripaz, que tiene una enorme La experiencia, colaboración. el que nos ayude a construir ese esquema. Donde nosotros nos sentimos peor es en la parte de los equipos de mediadores, donde tenemos menos experiencia y donde necesitamos más ayuda. Tenemos que organizar un sistema que responda más o menos a lo siguiente. Debemos tener equipos de mediadores, por así decirlo, focalizados en áreas, de manera que aprovechemos la experiencia y sea un aprendizaje continuo en un área determinada. En principio debe haber un coordinador, capitán de área penal, civil o familia, etcétera, que debe ser nuestro referente claro en la organización de estos equipos. Por debajo de ellos, deberíamos probablemente tener al menos 2 niveles de mediadores, es decir, niveles que pueden, mediadores en el nivel inferior que pueden o mediar solos con una supervisión remota o eventualmente con una supervisión presencial hasta que puedan hacerla sola, y al menos un tercer nivel de mediadores oyentes, que están, digamos, ganando la experiencia y que son chequeados y a los que se les da entrada puntual si es oportuna, eventualmente incluso trabajar en una comediación en el que un mediador tiene un rol un poquito más líder porque tiene más experiencia. Un esquema que nos permita garantizar la calidad y que se convierta en un sistema de aprendizaje y que además debería ser rotatorio. No te digo montar una carrera, porque no, pero sí que quien entra por abajo pueda tener la aspiración legítima de, si sigue teniendo interés y dado que es voluntario, pueda ascender en esa pirámide hasta llegar a mediar como esto, eventualmente capitanear uno de esos grupos. Bien, este es un poco el armazón sobre el que luego hay que construir pues toda una serie de criterios que le den cierta objetividad y cierta cuestión, y tampoco convirtamos aquello en un algo burocrático en el que haya recursos a la decisión de no involucrarme o pasarme al nivel 2. Tiene que ser algo naturalmente muy flexible, muy ágil, pero bien pensado, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, hay una pregunta aquí. Pasar, por favor, el micro, gracias. Que no estoy yo hoy para... Déjalo. Sí, gracias. Emilia. Vamos a ver. Ayer tuve la oportunidad de preguntarle a Laura de Monte, mediadora del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Ciudad Argentina, acerca de un tema que me viene preocupando y que entiendo que aquí sería más oportuno todavía el mismo. Es decir, el tema de la derivación previamente valorada acerca del conflicto, si es o no mediable, y derivado a la mediación. Y ella decía, comentó que lo primero que tiene que hacer el mediador es valorar si el conflicto es mediable. Bien. Entonces yo me planteaba, ¿y qué ocurre si se deriva? Porque en el ámbito judicial se determina que el conflicto es mediable y el mediador, cuando llega, determina que el conflicto no es mediable. Lo devuelve y hay un conflicto, en principio, por la propia devolución. Pero es que hoy ya quisiera un poco ir más allá, porque el tema de que efectivamente haya que hacer una valoración para derivar implica que a las partes haya que comunicarles esa derivación. Y si las partes no están de acuerdo, ¿está previsto algún mecanismo para que puedan recurrir esa decisión? Es decir, ¿de qué manera las partes van a participar en la propia valoración para al final acabar en la mediación? Porque al plantearse como intrajudicial pareciera que no fuera objetable, ¿no? Y eso entiendo que puede generar un conflicto a la hora de la profusión y la difusión de la propia institución. ¿Vale? Gracias. Bien,
tenemos muy escasa regulación en esa materia. Te puedo adelantar algunas certezas que hemos alcanzado ya en el ámbito penal, que creo que pueden ilustrar un poco el cómo sería este proceso. Lo que nosotros hemos previsto es que en vía penal haya un momento en el juzgado, el que tiene el asunto, en el que, bien a petición de las partes, bien a petición del Ministerio Fiscal o bien de oficio por el propio magistrado, en atención a una serie de indicadores que hemos señalado como orientativos, puedan llegar a la conclusión de que el asunto sería potencialmente mediable. En el caso de la jurisdicción penal, lo que hemos optado es porque hay una decisión del juez en el que da traslado a las partes, dos mecanismos en realidad. Uno, por el que da traslado a las partes de la eventualidad o de la posibilidad de tomar una decisión de mediación para que las partes se manifiesten. Antes de esa, la idea es incorporar las hojas de información de derechos, tanto de imputados como de víctimas, de que la mediación existe, sus potencialidades, sus ventajas, sus riesgos e incluso la posibilidad de hacer una manifestación muy previa acerca de cuál es su disposición al respecto, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, al final, hay una decisión judicial. Decisión judicial que, como toda decisión, puede ser recurrible, aunque estoy seguro que un juez que enfrenta una negativa previa o una oposición, una manifestación contraria de cualquiera de las partes, no iría más allá. A no ser que encontrara que hay razones que aconsejan que esa decisión de ese sí o ese no se posponga a la realización de la sesión informativa. Porque parece demasiado aguas arriba, sin haber hecho una verdadera sesión informativa donde se ilustre a las partes, el que se cierre esa vía. Pero en cualquier caso, probablemente una oposición cerrara la decisión. Una vez en la UMI, el asunto, es entonces cuando se haría la primera sesión informativa y, en caso de tener voluntariedad, su continuación. Debo decirte que hemos tomado dos precauciones adicionales, y perdonad por el detalle, pero me parece que le interesaba. Cuando el juez tiene que tomar una decisión y no está seguro, hemos previsto que le pueda pedir a la UMI, que tiene expertos, tiene ese grupo de expertos, una valoración un poco más científica, más técnica de cuál es su impresión. Y dos, naturalmente es posible que, aun derivado el asunto, la UMI llegue a la conclusión de que no en su primera valoración y lo devuelva al juez. Y el juez acatará una decisión porque no tiene más interés en perder el tiempo derivando y gastando tiempo y dinero y molestando a unas personas que ya alguien más técnico ha dicho que no. Así que entiendo que no habrá ese problema. Durante el tiempo en que el asunto esté en la unidad de mediación, tampoco podemos ordenar una suspensión de la tramitación del procedimiento. En civil sí, en penal no, pero en los autos que estamos preparando estamos diciendo una congelación, por decírtelo de una manera metafórica, del ritmo del asunto, salvo aquellas diligencias urgentes que deban practicarse y que no incidan negativamente sobre el proceso de mediación, de manera que los dos rutas no se cierren una a la otra. Yo creo que ahí no vamos a tener problemas y, en cualquier caso, cualquier problema que se plantee por la vía de los recursos se puede resolver. Decirte simplemente que, además, vamos a hacer algo puramente lógico, y es que no vamos a decirle a los jueces o a los secretarios todo lo que entendéis que es mediable, mandarlo, porque no tenemos capacidad en la UMI de hacerlo. Vamos a empezar, por ejemplo, dando cuotas. Cada juzgado 3 asuntos. Ya sabemos que tenemos 3 por 52, pues los 156. ¿Podemos durante un mes hacer? Sí, no, pues 2 asuntos. Que ya podemos, 10 cada uno, y así sucesivamente, para ser relevantes en el número de asuntos que resolvamos. Perdón por el detalle, quizás era... Muchas gracias. Hay una palabra ahí al fondo. Perdón. Hablas alto.
Mira, te lo agradezco y brevemente. Hay una visión también adicional. Si alguna vez sobre esta experiencia hay otras que se están haciendo, pero esta que es más sistémica, yo creo que es la única de verdad sistémica que hay. Si alguna vez el Ministerio de Justicia se da cuenta que incluso pagando mediadores se solucionan asuntos más rápido, con menos coste y con más satisfacción para el usuario, a lo mejor hace la conclusión de que le interesa más pagar, aunque sea poco, a los mediadores que seguir creando juzgados, edificios y funcionarios. Y si tenemos simplemente que demostrar que eso es así. Y para eso simplemente hay que hacer números. Y por eso queremos ser relevantes. Queremos poder en unos años decir un 5, un 10% de la tal, la estamos solventando por esta vía. Y que alguien haga las cuentas. Había otra palabra por aquí, me parece. Sí. Ahí. Sí, quería preguntar si la mediación, aparte de ser derivada, va a ser de acceso directo a la mediación, a los juzgados. Me refiero cuando la mediación se haga en los juzgados, si las partes pueden poner una demanda para acceder directamente a una mediación. Si se necesita que haya una demanda previa, las partes tienen que tener una demanda previa para poder tener acceso a este dispositivo. Perdón, es que como no te veía, no Sí, te estaba sí. buscando. Ya, ahora sí. Sí. Dentro de la reflexión que hicimos, y bueno, perdonad esto, parece un poco el Capitán Tan contando sus viajes a lo largo y ancho de este mundo, pero nos fuimos a ver lo que se hacía fuera. Entonces, Carmen Marín se ha recorrido España entera viendo casi todo lo que hay, ¿eh? Y además no ha terminado, porque ahora se va a otros sitios. Javier Parra, que es el secretario de Gobierno, aprovechó otra historia que tenía que hacer con el Ministerio de Justicia y estuvo visitando Estados Unidos algunas de las experiencias. Y yo, con motivo de otro proyecto en el que estaba involucrado, he estado 2 meses en verano visitando 9 países de Centroamérica y América del Sur, sobre todo algunos, en fin, Perú, Colombia, Brasil y Argentina, que son referentes en esta materia. Y hemos visto lo que hacían. Y llegamos a pensar si nos convenía un poco en el sistema americano el de la tercera puerta. Es decir, que poner un mostrador en el que aquel que quería acceder al sistema de justicia no le permitiéramos presentar la demanda, sino nos permitiera aconsejarle para derivarle ya a mediación, ya al proceso clásico o incluso a otros medios alternos de resolución de conflicto, como es el dictamen experto. Y eventualmente el arbitraje, y decirle cuáles son los recursos. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que nosotros no tenemos en el aparataje institucional español ahora mismo, creo que estaríamos cometiendo casi un disparate institucional. No podíamos frenar al usuario. No estaría de más que se adelantara la barrera y probablemente los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados, a los que sí va el usuario para preguntar qué hace con su asunto y si tiene derecho a una cosa o tiene derecho a otra y si lo judicializa o no, es un sitio estupendo para adelantar esa barrera. Y sería buenísimo que los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados se reorientaran, creo que están en ello, en esa línea y derivaran asuntos a sus centros de mediación, no solo el del colegio de abogados. No es un centro de captación y derivación de asuntos a su propio recurso, sino en general. Y nosotros, en algún momento, si la ley nos autoriza, podíamos tener ese primer mostrador y solamente tener la vía judicial. En el momento presente, solo podemos actuar con asuntos que han sido judicializados. Vamos a dar una última palabra porque no estaríamos aquí oyéndote toda la mañana, pero, bueno, ¿qué? ¿Querías seguir? Vale, estaba ahí delante. Vamos a dar la última palabra, digo. Vamos a ver, en el trabajo de ayer de los grupos, y como hoy expusieron Silvia y Julio, una de las figuras que notamos que echamos en falta en la mediación son los fiscales. Puesto que estás hablando de algo evidentemente novedoso, me gustaría saber qué cabida tiene el fiscal. No sé cómo funciona esta nueva oficina judicial, aunque supongo que teóricamente el fiscal siempre está aparte, pero sabemos que realmente está dentro de alguna forma. ¿Cómo entra el fiscal en la UMI? No entra en la UMI. No debe entrar en la UMI. Pensando en el ámbito penal, que es donde el fiscal, por así decirlo, tiene más relevancia, también en asuntos de familia y a otros de rango constitucional, en otras jurisdicciones, social o contenciosa, el fiscal
nuestro planteamiento es que no esté en la unidad de mediación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tampoco haga ofrecimientos condicionados a las resultas del procedimiento de mediación, ¿eh? De manera que si porque el fiscal lo pide, o porque las partes lo piden, o porque el juez lo pide, el asunto se deriva a mediación, el resultado que ésta produzca generará luego una serie de efectos en el proceso. En este caso, si hablamos del proceso penal, el fiscal tiene un papel protagonista y ahí es donde sí estamos trabajando con ellos. Decidirá, por ejemplo, el archivo del asunto o el sobreseimiento provisional, o aplicará un principio de oportunidad amplio, o empezará a ofrecer soluciones o sentencias de conformidad, o apreciará atenuantes, por ejemplo, la reparación del daño y valorada como muy cualificada, o ofrecerá la suspensión de la ejecución de la pena u otros beneficios en atención al resultado positivo de la mediación. Pero, por lo tanto, trabajará solo en el juzgado, dando su opinión sobre la mediación, sobre la derivación y tomando decisiones en relación al resultado de la mediación, pero no involucrándose en la mediación. Creemos que la ventaja de la mediación es que sea al margen, por tanto, de la institución. Ese es el planteamiento nuestro y a partir de ahí, pues, el comité científico nos dirá en qué medida debemos orientarnos o reorientarnos. ¿Y los fiscales están de acuerdo? No, sí, Los de están. aquí. Vamos a ver, están tan de acuerdo como los jueces, es decir, según. El cambio cultural es enorme y a mí lo que más me cuesta es convencer a jueces y fiscales de que la mediación es una vía, a mí y a los que estamos en ello. El día 31 tenemos una jornada completa con jueces y fiscales para hablarles de esto y viene gente a tratar de convencerlos de que puede merecer la pena. Como me decía un compañero, Agustín Asparren, juez hasta hace unos días y hoy abogado, y que fue presidente de GEME en España, me decía, déjate de historias, tú diles que con esto se van a quitar trabajo. Lo que queremos es que además también se involucren emocionalmente, ideológicamente en la mediación. Y estoy seguro que lo harán, o por lo menos en un número relevante. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a darle un aplauso final. Me va a dejar sola. Bueno, yo te acompaño con mucho gusto. Claro, por favor, gracias. Lo único que vamos a poner. Bueno, ahora muy brevemente, porque ya vamos, como se dice en las jornadas, creo que hemos dicho poco y se suele decir eso de vamos mal de tiempo, ¿no? Bueno, pues había que decirlo y lo digo yo. Vale. Entonces, la cuestión que presentamos ahora, así como muy brevemente, son dos temas pues que están un poco en el ambiente de los mediadores y que me gustaría... Voy a empezar con el observatorio, en principio. Vamos a empezar, sí, vamos a empezar con ese. Me toca a mí... Pone la presentación ahí abajo, sí. Como no soy tan moderna como tú, que utilizas esas cosas. Bueno... quiero decir que voy a presentar yo estas dos pequeñas cuñas porque, vamos, yo me hubiera quedado escuchando a Miguel más rato, pero voy a presentar simplemente por cumplir este programa que habíamos puesto aquí y que creo que pueden ser cosas también en las que podemos ilusionarnos y además creo que están coordinándose perfectamente tanto con la presentación que ha hecho Miguel ahora mismo como con la presentación del punto neutro. El primero es un preproyecto de observatorio de la mediación. Esto es un trabajo que venimos haciendo desde hace un año aproximadamente en colaboración con otros países, con Francia, Luxemburgo, Canadá y con México. En principio son países todos ellos de ámbito francófono, excepto México y nosotros, que vamos un poco a tratar de liderar el proyecto en todos los países hispanohablantes, ¿no? Luego entonces será entre francés y español que nos vamos a intentar mover. ¿Para qué? Para constituir una base de datos que nos permita saber qué mediaciones se hacen,
qué es lo que se está haciendo en mediación en los distintos países, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Hemos escogido dos ámbitos, en principio, que son el ámbito familiar, no solamente separación y divorcio, sino también todos aquellos que tienen que ver con el conflicto intergeneracional, la atención a mayores, conflictos de herencias, que vienen muy vinculados al ámbito familiar, y también el ámbito social, en donde va más reflejado todo el tema pues, de la mediación que se puede hacer en un barrio, en una comunidad de vecinos, de la mediación que se puede hacer a nivel más de sociedad. Estos son un poco digamos, el ámbito general. Lo que nosotros pretendemos es que sea un proyecto interdisciplinar, que aquí en España lo estamos, lo estamos liderando la Facultad de Trabajo Social como universidad, pero que naturalmente está dentro de todo un proceso que tiene que ver mucho con la aplicación de la Ley 5/2012, porque claro, hay que valorar y reflexionar sobre hasta qué punto esta ley o estos dispositivos nos están sirviendo, estamos tratando de resolver el conflicto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta qué punto la Directiva Europea de 2008 está teniendo un reflejo en nuestra sociedad. Y además, este estudio nos va a permitir trabajar desde distintas perspectivas profesionales, desde el tema del ámbito más de los aportes de aquellos más aplicación al ámbito psicológico o al ámbito escolar o al ámbito más comunitario o al ámbito de la ingeniería. Tenemos aquí algunos compañeros que han hecho cursos sobre este tema. Por lo tanto, es un proyecto que está en fase de elaboración bastante avanzada. Trabajamos a partir de videoconferencia y tiene como una doble perspectiva. Por un lado, coordinar la investigación que realizan diversas universidades e instituciones y que se pueden adherir al proyecto vinculado a España, es decir, universidades que pueden estar aquí presentes y que pueden vincularnos a este proyecto de investigación, de evaluación de lo que es la mediación, y luego también liderarlo, como he dicho, en los países hispanohablantes, de manera que podamos tener o intentar tener una base de datos lo más amplia posible. Y para eso se está construyendo una plataforma, ahora mismo en francés, pero yo voy a hacer ya la traducción y entonces vamos a generar una plataforma en donde a través de un primer proyecto piloto que vamos a generar con la colaboración de mi compañera Urbania Rondón, que está por aquí, de Centro de Mediación, que tiene mucha vinculación con el ámbito de la aplicación de la mediación en la región de Murcia, vamos a hacer una primera criba de cómo puede ser esos cuestionarios que vamos a aplicar y vamos a ver un poco cuáles son los perfiles que vamos a poder finalmente elaborar para extenderlo a todas las otras universidades o centros de aplicación práctica que quieran colaborar con nosotros. Por lo tanto, tratamos de analizar en un nivel cuantitativo, aunque los datos, las estadísticas son siempre datos fríos, pero que a veces nos dan un poco idea, ¿no? Ayer nos decía el vicepresidente del Consejo General de Poder Judicial los 9 millones de asuntos nuevos en cada año. Y claro, cuando tú ves el dato, realmente te das un poco cuenta de cuál es esta valoración que puedes hacer, ¿no? de la cantidad de litigios que pueden estarse planteando. No sé si todos nosotros éramos conscientes de esto de los 9 millones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no, porque no estoy en el ámbito jurídico. Sé que son muchos, pero no sabía. Entonces, cuando damos en los datos, podemos dar unos datos cuantitativos, aunque naturalmente siempre hay un reflejo cualitativo de lo que significa, porque vamos a valorar distintos aspectos.
Vamos a valorar la naturaleza de estos litigios que se tratan en mediación. Vamos a evaluar, por otro lado, la satisfacción de los mediados en referencia al proceso llevado y vamos a valorar también los efectos de la mediación en la relación entre los mediados y durante la mediación y también posteriormente a la mediación. Vamos a hacer un corte, digamos, longitudinal en donde vamos a tomar unos datos inmediatamente después de la mediación y unos datos posteriores, 2 o 3 años después de la mediación, qué es lo que ha ocurrido. Es decir, esto se ha mantenido, este acuerdo, se ha mantenido esta relación, qué es lo que ha pasado posteriormente con este acuerdo, porque no solamente es llevar acuerdos, sino que eso se cumpla, ¿verdad? Que es nuestro problema fundamental y por eso la mediación tiene un efecto importante. En esto vamos a trabajar sobre unos cuestionarios que estamos, ya digo, tratando de terminar de elaborar. También estamos en un proceso en donde tenemos que saber un poco cuál es el perfil de las personas que acuden a la mediación. También conocer cuál es el perfil de los mediadores, de los distintos agentes que están elaborando el trabajo de mediación. Saber cuáles son estos conflictos que se nos están planteando, es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conflictos familiares y en qué medida de conflictos de herencia, de conflictos de vivienda, de construcción, de qué tipo de conflictos están llegando en este momento a la mediación. Hablaremos también o valoraremos cómo ha sido el proceso de mediación, es decir, cuántas reuniones han sido necesarias para poder llegar a lo que sea, a un acuerdo o a un no acuerdo, cuánto dura cada sesión de la mediación, por ejemplo. Y luego también establecer un poco un seguimiento de este acuerdo, como he comentado antes, ¿no? Es decir, vale, el acuerdo, vamos a establecer unas causas por las cuales nos van a comentar brevemente, porque no queremos que sea un trabajo, queremos que sea exhaustivo, pero que no sea un trabajo excesivamente difícil para poder contestarlo y que nos puedan facilitar esta información fácilmente. Y queremos saber entonces si podemos ofrecer qué es lo que ha ocurrido, es decir, si el acuerdo se ha cumplido perfectamente y si no se ha cumplido, cuáles son las causas, si es que ha habido otras causas sobrevenidas, es decir, ha habido problemas posteriores, y por lo tanto no se ha podido cumplir, o porque se cerraron en falso, es decir, eso fueron acuerdos que verdaderamente no estaban sentidos. Es decir, bueno, hay una serie de ítems que van a favorecer el que nosotros conozcamos esta actividad que hemos venido llevando a cabo. Y también valorar el grado de satisfacción. El grado de satisfacción de los mediados, en función, pues eso, de todo lo que es, y sabemos, de si ha habido una voluntariedad, es decir, si ellos realmente se han sentido libres en el proceso, si se han sentido escuchados, si se han tenido en cuenta sus opiniones, si han podido proponer alternativas o si, por el contrario, ha sido una mediación superdirectiva en donde no han tenido ninguna implicación y, por lo tanto, al final. Entonces, todo este perfil de lo que es el procedimiento de la mediación. Y luego su satisfacción en cuanto a si realmente el acuerdo es un acuerdo que forma parte del mismo, es decir, si está satisfecho con este acuerdo, y también, si no hay acuerdo, por qué razones se llegó a no haber un acuerdo, es decir, por qué motivo no pudo haber un acuerdo, es decir, si había dificultades externas, si, en fin, la otra parte no colaboraba, había alguna dificultad en cuanto a la confianza o la legitimación de la otra parte. Bien, cuestiones todas ellas que tienen que ver con esta satisfacción del usuario. Y luego queremos también saber cuál ha sido realmente el impacto de la mediación en la relación de las partes, es decir, si esa relación ha podido por lo menos mantenerse en el tiempo, es decir, una no agresión, por ejemplo, o qué tipo de relación ha podido existir posteriormente al tema de la mediación, es decir, cómo ha impactado la mediación en la relación, si ha habido problemas adicionales posteriores a la mediación, saber entonces qué problemas son y son vinculados con los anteriores, son problemas nuevos. Y luego también nos interesan mucho los comentarios de los mediados sobre la mediación, es decir,
¿qué consideran? ¿Cómo consideran ellos este procedimiento que hemos llevado a cabo finalmente? Es decir, ellos perciben que están más satisfechos que con una acción del tipo acostumbrado de proceso contencioso, de un proceso intrajudicial al uso. Es decir, un poco tener un poco la relación. También si tiene satisfacción con el coste, como distintos parámetros que nos permitan saber un poco cuál es el valor que los usuarios de la mediación le dan a este proceso que han vivido de mediación. Bien, este es un poquito digamos, el marco general por el que estamos trabajando y que queremos que se ponga en práctica en forma piloto, porque esto lo que haremos será tenemos unos dispositivos de manera que se haga de forma informatizada y se reflejen en un banco de datos global que permita luego el análisis por países, pero también el análisis comparado, es decir, el análisis entre lo que está pasando en México, en España, en Francia, en Canadá o en Luxemburgo. Posteriormente, ya digo, iremos añadiendo los países que puedan incorporarse, pero una vez que ya tengamos un instrumento bien elaborado y que tengamos todas las cuestiones que queremos plantearle de una manera más, digamos, más clara y mejor ordenada. Pues esto es un poco el tema del observatorio de la mediación que quería ahora compartir un poco con todos. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, que todavía está muy en elaboración y que de hecho el día 3 de junio tenemos una nueva videoconferencia para tratar de poner en conjunto estas aportaciones. Gracias. Vale. Ahora paso a... Sí, ahí. Y ahora vamos a... Y ahora me cambio de sombrero, como decía nuestro compañero, otro sombrero. Formo parte de otro proyecto que presentamos aquí y que tiene también bastante interés, y yo creo que está muy vinculado con las dos cosas que se han hablado o las cosas que se están hablando durante esta mañana. La COEMID es la Confederación de Universidades, no sé si está en la primera, la Confederación de Universidades por la Mediación y el Conflicto. Se generó hace un año, en junio del 2012, se juntaron 27 universidades de España en donde estamos formando en mediación. Hay más universidades que están formando, poco a poco se van adhiriendo, pero generamos un espacio representando a todas las regiones españolas, todas las comunidades autónomas, y en abril del 2013 hemos tenido la sesión constitutiva. Es que yo no sé si esta transparencia es la primera no es la última. Es que me he ido por la última, no sé por qué, claro. Se me había despapelado la transparencia. Bien, digo que a partir de estas 27 universidades iniciales, pues estamos trabajando para generar un espacio también en este impulso que todos estamos haciendo por la mediación. Y tenemos como objetivos pues, contribuir también a la promoción y a la potenciación, pero sobre todo al estudio de la mediación y el conflicto, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos con más profundidad, ¿no? También tenemos que desarrollar acciones relacionadas con esa regulación, ese desarrollo normativo en todos los ámbitos de la mediación para que se garantice esto que estamos hablando continuamente en las jornadas, esa formación que necesitamos. Es decir, las universidades también tenemos que decir un poco cuáles son los parámetros que nosotros consideramos necesarios y mínimos. Naturalmente que la presencia del reglamento, tal y como nos comentaron el primer día de las jornadas, el jueves,
pues la verdad es que nos deja un poco frustrados a todos, a pesar de los informes que nosotros mismos hemos presentado, de los que han presentado la Asociación Profesional de Mediadores, de informes de cámaras de comercio, etcétera, en el sentido de que 60 horas de formación en mediación, por la experiencia que nosotros tenemos, es absolutamente inviable. Es decir, con 60 horas en mediación no vamos a hacer nada. De todas maneras, yo quiero transmitir también que eso se trata de mínimos y, de hecho, por ejemplo, en el espacio que conozco de las universidades mexicanas, efectivamente, la ley de mediación en México habla también de 30 o 40 horas de mediación mínima, pero, sin embargo, la formación de calidad que se tiene que ofrecer, pues lógicamente no baja nunca de las 200 horas de formación. Por lo tanto, estamos hablando de mínimos y nosotros lo que queremos es que a partir de esta confederación de universidades, lo que intentamos es garantizar que efectivamente esa formación universitaria en mediación pues tenga unos mínimos de calidad, ¿verdad? Hemos constituido 2 áreas de trabajo en este mes de abril, por lo tanto es un proyecto totalmente novedoso al que animamos a sumarse a todos aquellos organismos de formación que estén presentes en las universidades. Este primer área tiene que ver con el área de comunicación y relaciones institucionales, en donde se van a integrar actividades que tienen que ver también con lo que se nos comentaba esta mañana en el punto neutro, es decir, potenciar el que la mediación esté presente, y en este caso potenciarlo desde las universidades, presente en los distintos colectivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya previsto la representación en el punto neutro que se ha comentado esta mañana. Tenemos que tener una presencia para colaborar también con los puntos neutros. Mantener o seguir manteniendo el contacto con el Ministerio de Justicia, pero también con las consejerías correspondientes, porque ahora ya sabemos que en la aplicación de la Ley de Mediación en asuntos civiles mercantiles y otras que puedan ya estar iniciando su incorporación de la mediación, como la mediación procesal penal, creo que está ya incorporando, abundar un poco, trabajar un poco con las distintas consejerías de las comunidades autónomas para que podamos tener pues, unos mecanismos de relación, para que podamos impulsar, para que podamos estar presentes. Entonces, en este sentido, todas las universidades intentarán también trascender sus fronteras y llegar también a lo que es la política, la aplicación, digamos, de muchos dispositivos de mediación que tienen que ver con las comunidades autónomas. Hablamos también de convenios interuniversitarios y de incorporar a los alumnos para que también formen parte de todo esto y que también nos ayuden a empujar un poco la visibilidad de la mediación. Y, por supuesto, páginas web que son imprescindibles ya ahora y que facilitaremos para que pueda incorporarse cualquier persona o entidad que quiera participar con nosotros. La segunda gran aspecto, que es también el aspecto que nos vincula a las universidades, es el área de la acreditación y la investigación, que tiene que ver con objetivos que tienen que ver con la calidad, con la calidad formativa, pero también de la competencia profesional, y también garantizar la calidad y la capacitación de los mediadores, ¿no? En este ámbito, en este área de trabajo, pues tenemos, por ejemplo, que impulsar esto que comentábamos, una formación inicial mínima y también una formación continua, es decir, incorporarnos, realizar programas para acreditarse desde la formación, es decir, todos los requerimientos que se exigen desde las normativas, pues que sean cubiertos también por las universidades. Y luego la realización de estudios comparados en el ámbito de la investigación interuniversitaria, estudios que tienen que ver con el desarrollo del concepto de la mediación, de la aplicación, de los procesos, de distintos ámbitos de la aplicación de la mediación. Es decir, ya se están construyendo investigaciones en este tema. Nosotros en la Universidad de Murcia hemos tenido ya durante el último año 3 defensas de tesis doctorales,
2 de ellas relacionadas con el mundo escolar y otra relacionada con la enfermedad de Alzheimer y los conflictos fraternales que surgen como consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ver un poco cómo la mediación podría también introducirse en este ámbito tan que nos parece en principio que, bueno, pues que sería un ámbito alejado de nuestra actividad, pero que sin embargo vemos que está presente, ¿no? Y por último, nosotros queremos también proponer un doctorado interuniversitario, es decir, sería una de los objetivos que querríamos plantear. Y bueno, no querría cansar mucho a los asistentes y si hay alguna pregunta, pues yo con mucho gusto la podría contestar y en todo caso, si no, yo invitaría a Emilia Ortuño y a Urbania Rondón y a Carmen Marín para que nos acompañen en la mesa y nos comenten un poco qué es lo que ocurrió ayer en las distintas mesas redondas que teníamos planteado brevemente para que rápidamente pasemos al cierre y a la clausura, que tendremos el honor de recibir la conferencia de don Pascual Ortuño. Por favor. Ya. La una. Vale, pues entonces es un breve resumen, tampoco se trata aquí, pero como no pudimos estar en las distintas mesas, ¿empezamos así? Okay. Venga, pues tengo a mi izquierda nuevamente a Emilia Ortuño, es que aquí estamos casi todo el equipo. Emilia Ortuño, que estuvo en la mesa 3 de colegios, distintos colegios de biólogos, odontólogos, químicos y fisioterapeutas. Vamos a ver qué dio de sí esta mesa, un poco novedosa, digamos. Buenos días otra vez a todos. Me tocó ayer estar coordinando esta mesa, que además estábamos todos sorprendidos, ellos y nosotros. La mesa era mucho más grande, había más, se dio cabida a más participantes, pero solamente, que además dijeron que sí que iban a venir, pero solamente acudieron el Colegio de Biólogos, el de Odontólogos, el de Químicos y el de Fisioterapeutas. Fue muy gracioso también porque el representante genuino de estos colegios solamente fue el Colegio de Biólogos. El resto fue, habían mandado a otras personas y algunas estaban un poco sorprendidas incluso de estar allí. Pero después de la mesa estaban todos muy animados a seguir profundizando en el conocimiento de la mediación. En definitiva, lo que se dijo allí es que existía una inquietud y un interés en ver desde sus respectivos colegios la manera de acercarse a la mediación. Conocían la ley de manera somera y había dudas respecto a la figura del mediador dentro de sus colegios. Seguían creyendo que de manera intuitiva habían ejercido funciones de mediador o bien entre sus propios colegiados o bien entre sus usuarios y los colegiados, como fue el caso de los odontólogos, que estaban representados por el abogado de los odontólogos, y decía que en este colegio se había pasado en años anteriores de una reclamación de servicio, de una reclamación de un usuario, una sola reclamación al año, hasta 60 que se habían puesto en ese mismo año. Querían también conocer que la ley les permitía constituirse, creían conocer que la ley les permitía constituirse en instituciones de mediación y les planteaba una interrogante, todo eso, cómo lo podían hacer, qué consistía. También les preocupaba cómo se podía casar lo de la ley ómnibus con el registro de mediadores
y su ámbito, si tenía que ser territorial, su ámbito territorial, si tenía que ser nacional, si tenía que ser de la comunidad, etcétera. Las mejores conclusiones que apunté fueron que estas jornadas han servido para abrir la puerta a que se conozca esa posibilidad de la mediación, de esa nueva metodología que es la mediación y su utilización en los distintos campos. Se preguntaron también por lo que podían aportar desde esos campos todos los que allí participaron, qué podemos nosotros aportar desde nuestra manera de pensar, desde nuestras mentes científicas, en la mayoría de los casos. El biólogo llegó a decir que la observación de ese mundo físico y meticulosamente como ellos lo hacen, a lo mejor podía dar algo bueno para la mediación, nosotros también así lo creemos, y se concluyó con la necesidad de dedicar a personas de sus colegios a indagar sobre los hechos que ya se habían tratado allí y sobre cómo funcionaba esto en otras comunidades desde sus colegios y en el ámbito nacional. Yo concretamente llegamos a la conclusión de que las jornadas habían sido una ventana, como hemos dicho, a este mundo de la mediación y que además se había creado desde ese mismo momento, se creó una importante correa de transmisión de toda esta inquietud. Y nada más, eso fue todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a esa mesa, que trabajó pues con abrir una vía, ¿no?, de innovación en otros colegios que a lo mejor pues ni se habían planteado en un principio. Bueno, pues vamos a dar la palabra a nuestra querida compañera Urbania Rondón, que no sé, tiene una cara un poco así, no sé si es que trataron cosas muy serias. Estoy recordando la mesa de ayer. Pues la mesa nuestra comenzó a las 5 de la tarde como todas las mesas, pero sucedió que si nos hubiesen dejado todavía estaríamos allí, porque se abrió un debate tan interesante de todas las cosas que sucedieron allí, porque creo que algunas son coincidentes. Gente que fue allí porque sabía bastante de la mediación y fue allí a compartir lo que estaba haciendo, lo que quería hacer y demás, y gente que fue allí, que llegó a República Dominicana, que descubrió América por primera vez. Entonces, con todo eso, pues, y además que estuvimos allí, la grata presencia de un buen número de mediadores que hasta llegó a sugerir que alguna de las mesas hicieran algún doctorado en mediación, incluso querían darle ya las clases de mediación allí en la sesión, como Maripaz, que está por ahí, como, bueno, algunos compañeros mediadores y demás. Entonces, ¿de qué se trataba la mesa esta? En la mesa 2 estaban convocados el Colegio de Economistas, que estuvo presente, varios colegios de ingenieros que estuvieron presentes, arquitectos, estuvo también el Colegio de Aparejadores, de sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales. O sea, una mesa muy rica y muy participativa. De lo que se trataba era de que pudiéramos poner en común qué cosas estamos haciendo desde los colegios profesionales para, una vez modificada la ley de colegios profesionales que constituye modificada la ley de colegios profesionales que con la ley de mediación pasan a ser instituciones de mediación, con la necesaria adaptación de los estatutos de los colegios profesionales para dar cabida, para crear esa institución de mediación y también para crear los registros de mediadores. Y nos encontramos un poco de todo. Gente que ya ha hecho las modificaciones de los estatutos, como el Colegio de Psicólogos, y que se está creando también su registro de mediadores y que se está haciendo la formación, y que hay también muchos psicólogos que tienen la formación en mediación y que de hecho ejercen como mediadores. Entonces, esa modificación que hace la ley de mediación, constituyendo a los colegios profesionales como instituciones de mediación, es como una confianza, una delegación que hace la administración pública de una serie de responsabilidades, por entender que los colegios profesionales ya tienen unos recursos humanos, una infraestructura, una tradición, una manera de hacer las cosas. Entonces se les delega el impulso de la mediación, ofrecer el servicio de mediación, lo que implica que a lo interno de los colegios profesionales, entonces, lo adelante tenemos un registro del ejercicio de los profesionales del área, dígase médico, dígase economista, dígase ingeniero, dígase arquitecto, y por otro lado, un registro de los mediadores. Lo que implica a su vez hacer dos campos, dos ámbitos de actuación distintos, un código deontológico que regula un poco el buen hacer de ese profesional de origen y un código ético, dos códigos distintos para dos actuaciones distintas a lo interno de un único colegio profesional con todo lo que implica de actualización y de trabajo y demás.
Luego, estuvimos viendo algunas dificultades para que esto se pudiera materializar. Una de ellas, ¿cuál es? Nosotros sabemos que hay un vacío legal que esperamos que el reglamento pudiera subsanar, que no sabemos cómo va a salir, que ya se previó en las modificaciones que presentamos a la ley y que no ha salido, y es que realmente no ha previsto el legislador qué sucede cuando hay un conflicto entre un usuario y un mediador. Se supone que tendríamos que ir a mediación. Entonces, el único recurso que deja el legislador es que el usuario reclame, demande en reclamación civil al profesional de la mediación y, por lo tanto, por eso se nos obliga a tener el seguro de responsabilidad civil. Otra dificultad que surgía ayer era que como la administración se limita a atribuirse solamente la competencia de informar en lo prejudicial de que existe la posibilidad de ir a mediación o informar en lo intrajudicial de que existe la posibilidad de suspender para irse a mediación, sea el secretario, sea el juzgador, sea en la contestación al juicio verbal, sea en la audiencia previa del ordinario. En todo caso, siempre informar, o en el caso de los colegios de abogados, informar cuando la gente va a buscar justicia gratuita de que existe la posibilidad de ir a mediación. Como la administración solamente se atribuye a sí misma la posibilidad de informar, entonces, algunos compañeros de los colegios profesionales decían, bien, me pasan a mí la responsabilidad de impulsar la mediación, de ofrecer servicios de mediación, pero es una legislación que nace en un momento de dificultad económica y nace sin dotación presupuestaria. Entonces, había ahí varios planteamientos. Uno de ellos era, conmigo no cuenten, o sea, yo esto no se lo pedí a nadie. Yo, si por un lado se está pidiendo para ser coherentes con la Directiva Europea de Servicios y con la Ley Ómnibus, lo que se está pidiendo es que no existan colegios profesionales, ¿cómo es que ahora me atribuyen a mí, colegio profesional, una responsabilidad que se supone que es del Estado y que la Comunidad Europea, con la Directiva Europea de Mediación, atribuye al Estado? Entonces, había el planteamiento de que nos adaptamos para cumplir con lo que dice la ley. Otros decían, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos toda la vida porque nosotros siempre hemos hecho mediación, o nosotros entendemos que la mediación es útil, que es un buen recurso que podemos presentar a nuestros colegiados, pero en este no es el momento oportuno, vamos a esperar. Vamos a esperar el reglamento, vamos a esperar un mayor desarrollo, un mayor rodaje de la legislación para ver qué cambios y qué adaptaciones son necesarias y oportunas. Se plantearon algunos decían, vamos a ver si existe posibilidad de generar un espacio de reflexión al interno de los colegios profesionales para ver los compañeros qué opinan, una especie de consulta interna, a ver qué creen ellos que se debe hacer. Y otros decían, bueno, pues mira, directamente nosotros vamos a comenzar con la formación porque es necesario que la gente por lo menos conozca que existe el recurso, lo que se está haciendo, y una vez que la gente conozca, pues ver si es posible seguir impulsando y ofrecer los servicios de mediación. Quedaron en el aire varias preguntas que se plantearon allí. Los compañeros que están ahí, que estuvieron allí, si cualquiera quiere corregirme o ampliar, una de las cosas es, por ejemplo, ¿puede un colegio profesional pedir a un colegiado requisitos adicionales a los que establece el 11.2 y los que vendrán en el reglamento? ¿Y dejar excluido algún colegiado porque no reúne un requisito especial, extra, adicional, que haya puesto la Junta de Gobierno de ese ilustre colegio de profesionales? Otra pregunta era, ¿puede un colegio profesional o no inscribir en su registro profesionales que vengan de otros ámbitos de actuación? Una de las reflexiones es que nosotros sabemos que la ley establece que si nosotros estamos inscritos en el Registro Nacional del Ministerio de Justicia, podemos ejercer como profesionales de la mediación en todo el ámbito nacional. Entonces, como que se cae de la mata, solo que no está la aclaración. Mi reflexión es que como falta rodaje y falta darle tiempo a que esto prospere y ver las dificultades que va a haber en el camino para que haya alguien con autoridad judicial que emita decisiones que un poco nos comprometan y que aclaren cosas. Otra reflexión era, bueno, entonces ahora tenemos dos códigos, uno deontológico, porque somos colegio profesional, y un código ético, porque lo que buscamos es realmente buenas prácticas que obedecen al buen hacer, guiado por valores como muy individuales, muy personales, que no tienen nada que ver con la obligación normativa que implica un colegio profesional con comisión deontológica y donde se establecen unas sanciones específicas. Otra reflexión que se hacía es de qué manera nos adaptamos a la ley de competencia. O sea, los colegios profesionales, no obstante el deseo de la mayoría de por lo menos conocer, ver
qué se está haciendo y adaptarse, hay una realidad, y es que la ley de la competencia que tiene una serie de limitaciones, la ley de servicio que tiene una serie de principios en torno a los cuales los colegios profesionales, muy pro mediación que fueran, dígase colegio de educadores sociales, dígase colegio de psicólogos, dígase colegio de ingenieros que están aquí, dígase los colegios de abogados que están en el camino, o sea, el colegio médico, colegio de biólogos, cualquier colegio profesional, hay una serie de realidades que se imponen. Yo pienso que en realidad el espíritu de la mesa fue muy constructivo, muy participativo, y realmente si nos hubiesen dejado todavía estaríamos allí. Muchas gracias, Urbania. Vemos que aquí hay mucho debate, muchas cosas, muchos puntos abiertos, pero también mucha ilusión, mucho entusiasmo. Vamos a oír ahora la mesa número 1, que va en tercer lugar. La mesa número 1 que moderó Carmen Marín y que tenía que ver con las profesiones jurídicas.